¿invertir en renta fija es momento de dejar los monetarios e invertir en renta fija o seguir en monetarios? Esta yo creo que es una de las preguntas que muchas veces nos hacemos. Y aquí os traigo a varias personas que me han hecho esta pregunta. Por ejemplo, Fernando Dom 5070, que me dice un poquito, parece que la inflación se está controlando y viendo bajada de tipos, ¿qué opinión tienes sobre los bonos a vencimiento a 2 o 3 años? O Javier Sánchez, por ejemplo, que me pregunta a ver si es momento también de ir cambiando, irte a un fondo de inversión pues un poquito largo, en este caso es un ETF como el Vanguard 20 años, ¿no? Y bueno, en este vídeo voy a intentar explicar hasta donde yo creo que puede haber esa bajada de tipos de interés, por qué, sacando una serie de datos y sinceramente al final del vídeo decir qué es lo que yo personalmente haría. Pero bueno, no me enrollo más y como siempre os dejo con el vídeo. Bueno, lo primero, ¿no? ¿Qué es lo que, por ir viendo un poquito dónde venimos y dónde estamos, ¿no? Actualmente la facilidad de depósito está en el 3,75%. ¿Por qué hablo de facilidad de depósito? Porque realmente es el tipo de interés que nos interesa desde el punto de vista de cómo nos van a remunerar pues desde nuestros fondos monetarios a nuestros depósitos o lo que sea. ¿Por qué? Porque este es el dinero que, digamos, el Banco Central Europeo daría a los bancos convencionales, ¿no? Entonces, muchas veces hay que fijarse en este tipo de interés más que en el tipo de interés que marca el Banco Central Europeo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he sacado? Un poquito cómo ha ido evolucionando los diferentes tipos de interés en todo este tiempo, ¿no? Fijaros cómo el año 99 empezó en el 2%, como subiendo, fue bajando y durante bastantes tiempos pues no hubo grandes oscilaciones raras, ¿no? ¿Qué es lo que coincidió? Que a partir del año 2009 empezó a haber un cambio realmente claro, ¿no? Y ese 2% en cierta manera se perdió. Fijaros que desde el año 2009 hasta prácticamente el 2022, es decir, casi 13 años, tuvimos unos tipos de interés que estaban por debajo de lo que es la inflación o la teórica inflación que buscaba el Banco Central Europeo. Entonces, podemos hablar que casi la mitad del tiempo ha estado los tipos de interés realmente por debajo de ese 2% que era el objetivo de inflación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues crear una serie y podemos ver cómo ha sido la gráfica, ¿no? Fijaros cómo lo que antes comentaba, ¿no? Desde el año 2008-2009 tuvimos unos tipos de interés realmente bajos, ¿no? Y pasamos de tener una facilidad de depósito del 4%, que ha sido la máxima que hemos tenido, hasta la mínima del menos 0,50%, ¿no? Ha habido movimientos, como podéis ver, y normalmente hemos tenido movimientos, pues 3, 4, 5, 6 movimientos, ¿no? Teniendo una media de 2,31 movimientos por año. Es decir, que el Banco Central Europeo no es que mueva los tipos de interés de manera masiva, ni mucho menos. Realmente hace unos movimientos relativamente cortos, igual hace esos 2, 3 al año, incluso teniendo muchos años que ha tenido movimientos cero, ¿no? ¿Qué es lo que coincide? Que tener tanto tiempo el tipo de interés negativo no es lo normal desde una perspectiva histórica. Tenemos datos de los últimos 150 o 200 años y estos datos nos decían que realmente los tipos de interés estaban siempre por encima de la inflación y no andaban entre el 3-4%, ¿no? Entonces, esta situación, estos años que hemos tenido con tipos de intereses negativos en términos reales, no podemos decir que sea algo normal, es algo totalmente anormal y sin mucha lógica. Bien, aquí voy a entrar en un tipo de interés, ¿no? Que se llama el interés rate swap, ¿no? Muchas veces se dice el IRS, ¿no? ¿Qué es esto, no? Son contratos de intercambio entre partes y que sobre todo se utilizan por muchas entidades financieras como una forma de cobertura de préstamos, ¿no? Es si salvando mucho las distancias, ¿vale? Y lo que puedo decir es una barbaridad desde un punto de vista técnico, pero para que nos podamos entender sería bastante fácil decirlo. Sería como un Euribor, no a un año, ni a dos, ni a tres, sino hasta 30 años, ¿no? Digamos que sería el tipo de interés que utilizan las entidades financieras para cubrirse, ¿no? Imaginaros que una entidad bancaria nos da un préstamo hipotecario a 20 años y decide que pues que no quiere el préstamo hipotecario, que sencillamente lo que quiere es cobrar una comisión por la cuenta corriente, por vendernos el seguro, etcétera, y lo que hace es ese préstamo, pues en cierta manera se cubre ante cambios de tipo de interés, ¿no? Estas coberturas, actualmente a 20 años, estarían dando este 2,67%, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver? Que estamos viendo que actualmente estaría un 3,44% un año, pero hay una cierta bajada.
es claramente esa bajada, pero a partir de los 4 años, fijaros, apenas hay movimiento, 2,77, 2,72, 2,70, 2,68, etcétera, ¿no? Es decir, que el mercado está situando un tipo de interés a medio y largo plazo entre un 2,50 y un 2,80%. Es decir, que actualmente el mercado nos está diciendo, esto huele a que sí que va a haber bajadas de tipos de interés, pero que en entornos del 2,5 o 2,80% esto va a parar, ¿no? Y esto es lo que, digamos, el mercado nos está diciendo, o mejor dicho, los diferentes contratos que hay entre las diferentes entidades bancarias es, digamos, lo que, digamos, nos demuestran, ¿no? Estamos hablando de datos reales, es decir, datos en los que las entidades bancarias están cubriendo o están apostando. No estoy hablando de proyecciones ni nada de eso, ¿no? Estamos hablando de datos reales. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer también con todo esto? Con esta curva podemos hacer o bien preguntar a ChatGPT o hacer un Excel y ver cuáles son las diferentes probabilidades que hay, ¿no? Entonces, simplemente haciéndole una pequeña pregunta, pues nos dice que para el 2000, para dentro de un año, más o menos se calcula que puede haber una bajada y pico. Para el segundo año nos dice que aproximadamente habría una acumulación de 3 bajadas y para alcanzar el 2,87 del tercer año nos habla que habría 4 bajadas. Bien, es decir, que según estos datos va a haber caídas, va a haber bajadas de tipo de interés, pero tampoco van a ser brutales. Estamos hablando que el mercado actualmente está pensando que puede haber 4 caídas de tipos de interés en esos 3 años. Luego ya veremos qué es lo que puede pasar, ¿no? Fijaros que todos estos IRS, Interest Rate Swaps, cotizan de manera diaria. Fijaros el precio, incluso la hora en los que están cotizando. Estamos hablando de unos mercados que tienen bastante liquidez. Bien, ¿qué más tenemos? Pues la inflación histórica en los últimos 33 años. ¿Vale? Tenemos esta inflación histórica desde el punto de vista de la Unión Europea para ver qué es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que podemos ver? Que el promedio ha sido un 2,24%, con 2 años de inflación negativa, 4 años con inflación por debajo del 1% y la mayor parte de las veces ha estado entre el 1 y el 3%. Sí que es cierto que hemos tenido años con inflación por encima del 3%, pero ha sido, digamos, lo raro, ¿no? ¿Qué es lo que nos hemos encontrado? Pues, ejemplo, el año 2022 con una inflación del 9,22%, que hace que cualquier año de estos pueda destrozarnos, digamos, la media, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir desde el punto de vista de inflación? Que el Banco Central Europeo tiene que tener en cuenta esto, ¿no? A largo plazo la inflación pivota alrededor del 2% y no hay cosas más extrañas, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? Que como tuvimos una inflación del 9,22%, o incluso otro año por encima del 8%, realmente no hubo esas bajadas o esas subidas de tipos de interés tan bestias que tendría que haber, ¿no? Entonces, ¿hay posibilidades de que bajen los tipos de interés por debajo de la inflación? Pues siempre es posible, pero yo creo que el Banco Central Europeo tiene el miedo en el cuerpo, ¿no? Es decir, que incluso tengo la sensación de que los diferentes economistas que hay dentro del Banco Central Europeo, pues tienen ese miedo en el cuerpo. Y salvo gran sorpresa, dudo mucho que en los próximos 10, 20 años haya esas bajadas de tipos de interés o por debajo de esta inflación histórica que tienen. Es decir, la memoria de muchos economistas realmente se dan cuenta de esa cagada que hicieron de bajar los tipos de interés de manera negativa y tenerlo tanto tiempo, que eso yo creo que ha sido uno de los problemas gordos desde el punto de vista de inflación que hemos tenido en los últimos años en Europa. Bueno, entonces, ¿qué pasa si decidimos pasar de monetarios a renta fija? ¿No? Que esto es un poco la parte igual mollar de lo que muchos de vosotros estáis pensando, ¿no? Pues la realidad es que la elección se complica mucho y mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque los monetarios es algo relativamente sencillo, estamos hablando de plazos relativamente cortos, podemos elegir empresas, podemos elegir gobiernos, pero en el caso de renta fija ya nos complicamos muchísimo, ¿no? Y por simplemente ver los diferentes segmentos o las diferentes selecciones de mercados, ¿no? Podemos elegir entre empresas o gubernamentales, duraciones bajas, es decir, un par de añitos, o duraciones realmente largas, nos podemos ir a por encima de 30 años. El nivel de riesgo, podemos ir a gobiernos con AAA o podemos irnos a un high yield en empresas que pueden tener un cierto nivel de riesgo. Podemos tener en cuenta el TER, ¿no? Hay que tener en cuenta
También si cuánto es lo que nos van a cobrar por tener estos ETFs, nuestros fondos de inversión. Incluso podemos tener incluso algunos ETFs que nos paguen dinero por prestar esos bonos y sea más que la comisión que nos van a cobrar. Por no hablar de todas las coletillas que en los últimos 10, 15 años nos hemos inventado, ¿no? Como SG, Green, etcétera, que hace que las cosas se vayan a complicar de manera, pues digamos, bastante masiva, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho? Coger, o lo que tengo es un pequeño Excel en el que tengo los diferentes principales ETFs de renta fija, lo que hay. ¿Y qué es lo que he cogido? Los primeros 20, 25 fondos de inversión y he decidido a ver qué es lo que tienen y qué es lo que tienen y qué es dónde están, ¿no? Fijaros que está todo ordenado desde el tamaño y esto nos dice el mercado qué es lo que estoy comprando. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos ver de resumen de todos estos fondos, ¿no? Pues que realmente la mayor parte de los ETFs está formado por gubernamentales y el tema perdón, de corporaciones, y el tema de gubernamentales pues realmente no es lo más utilizado, ¿no? Podemos ver que la duración media estaría en 4,22, por ejemplo, y el rendimiento medio estaría en el 3,63% de media, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver? ¿No? Que fijaros la cantidad de diferentes tipos que podemos tener, ¿no? Lo que antes comentaba, que si es G o no es G, que si a 1 o 5 años, que si bonos verdes, que si de alta capitalización, que si gubernamentales. Realmente la elección es muy, muy complicada y es muy complicado hacerlo, ¿no? Incluso lo que os comentaba, ¿no? Podemos encontrarnos con un ETF de high yield que incluso no estaría pagando, ¿no? Fijaros cómo estamos hablando de este high yield que estaría costándonos un TER de un 0,25%, pero consigue que con sus bonos le vuelan un 0,28%. Es decir, que tendríamos un TER real incluso positivo, ¿no? Realmente una verdadera locura, ¿no? Fijaros que estamos hablando, normalmente la gente entra en unas duraciones que no son una barbaridad. Sí podemos entrar en un gubernamental, que aquí la gente entra en 7 años, pero bueno, ante la pregunta, la duda de si la mayor parte de la gente invierte en bonos a 20 años, pues no. Realmente la mayor parte está en plazos relativamente cortos, en esta media de estos 4,22 por no decir otras cantidades, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta desde el punto de vista si merece la pena o no merece la pena. Aquí yo creo que cada uno tendría que hacer análisis y ver qué es lo que, digamos, le interesa, ¿no? También he hecho un poquito una correlación de dónde estarían. Fijaros, ¿no? Que la mayor parte de los ETFs estaría en esta franja de 4 a 5 años, una rentabilidad del 3,63% respecto a un IRS que antes hemos visto del 2,72%, ¿no? Entonces, esto es sobre todo lo que a una persona más o menos le recomendaría, ¿no? Pensar en de 2 a 4 a 5 años, que es donde la mayor parte de los ETFs está, ¿no? Muchas veces hay gente que me pregunta, ¿y por qué hablas tanto de ETFs y no hablas de fondos de inversión? ¿Por qué? Porque es que aunque fiscalmente es más interesante los fondos de inversión, los ETFs lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque muchos fondos de inversión compran ETFs como una forma de diversificar cartera, ¿no? Entonces, si los grandes fondos de inversión lo hacen, hay que tenerlo en cuenta, hay que fijarse, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no? Ese 3,60% es lo que se repite mucho, ¿no? Y es lo que yo creo que habría que intentar pensar, ¿no? Es decir, ¿te merece la pena entrar en un ETF, un fondo de inversión a 4 o 5 años, buscando ese 3,60%? ¿O realmente te estás jugando estar en ese monetario, que va a haber esas bajadas de tipos de interés, pero que huele bastante que vamos a poder conseguir ese 2,80, 3% sin demasiados problemas, ¿no? Y eso es, digamos, la duda para los próximos años, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de conclusiones personales, insisto mucho desde el punto de vista de personas. O sea, yo me puedo equivocar, es más, me equivoco más de las que acierto, ¿no? Y por eso también tenlo muy en cuenta, ¿no? Primero, la decisión te corresponde a ti. O sea, eso es lo que tienes que pensar. Si decides dejar los monetarios en renta fija, es una decisión que tienes que tomar tú. Ningún analista va a tener la seguridad al 100%. Lo que hoy puede parecer que tenemos esa tendencia, muchas veces ya está en precio y puede pasar cualquier cosa que a veces que cambie todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que te diría? Que a veces el 50%, 50 no suele ser mala idea. Es decir, que si aciertas en el que dices, pues creo que la renta fija va a ir mejorando y es la rentabilidad buena,
pasar de un 100% a monetarios a un 50% de renta fija no tiene por qué ser mala. Y al revés, o sea, si tienes todo en renta fija, ten un poquito miedo, ten un poquito de preocupación, porque como cambian un poquito las tornas o hay una subida de inflación realmente elevada, esa cartera de renta fija puede meterse una buena leche. Entonces, tenlo en cuenta. Ese 50-50 a la larga siempre acabas ganando. O sea, y no es tan malo, ¿no? También todo, te lo digo siempre que tengamos un objetivo claro, que por debajo de la rentabilidad del 2% hay que abandonar renta fija monetarios. Es decir, vale, me creo que el Banco Central Europeo vaya a conseguir mantener esa inflación al 2%. Le está costando, pero igual en 1, 2, 3 años volvemos a tener ese 2%. Pero ¿qué pasa si tenemos una inflación del 1% y nos vamos a encontrar con monetarios a un 0,25, un 0,50 porque al Banco Central Europeo se le ha ido la olla? Creo que no merece la pena directamente ni renta fija ni monetarios. Creo que el nivel de riesgo es tal que para tener ese riesgo en monetario renta fija merece la pena tener en bolsa. Eso lo que veo bastante claro, ¿no? La opinión, la decisión es tuya, ¿no? Es decir, si crees que el Banco Central Europeo no va a bajar mucho los tipos de interés y tiene susto en el cuerpo, pues tienes que estar en monetarios. Ya está, no tienes que darle más vueltas, es lo que tienes que hacer. Si crees que el Banco Central va a haber una situación de bajada de fuertes tipos de interés, porque los gobiernos estén tipos de interés bajos, porque la inflación, lo que sea, tener renta fija no es mala idea. Yo creo que podemos tener un margen de que los tipos, o que mejor dicho, la renta fija caiga desde ese 3,5%, 3,6% hasta el 2%. Juegas con eso y tampoco me parece una mala posición, ¿no? Importante y siempre recordarte que invertir en renta fija tiene un grado de especulación y es algo que a veces se nos olvida. Te puede salir bien o te puede salir mal. Nadie, y vuelvo a insistir, nadie lo sabe. El que lo supiera es que podría ser rico realmente apostando con el mercado, ¿no? Y sinceramente no trabajaría en ningún banco de inversión. Esto, por favor, tenlo en cuenta, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos viendo que tal analista está diciendo una cosa, etcétera, si lo tiene claro, trabaja con su dinero, trabaja con su cartera, no cogería dinero de nadie más, lo haría porque el mercado hoy por hoy te permite tan grado de apalancamiento, puedes ganar tal cantidad de dinero que no hace falta coger dinero de nadie, o sea, lo puedes hacer tú mismo, ¿no? Pero bueno, siempre me decís, Josean, mójate, y es algo que yo creo que hay que hacer, ¿no? O sea, yo creo que hay que dar opiniones, pero también hay que mojarse, ¿no? Entonces, yo sinceramente, ¿qué es lo que te diría? Lo que antes te decía, 50-50, ¿no? 50% de renta fija, 50% de monetarios, ¿no? Sinceramente me gustan más empresas que gobiernos. Realmente el tema de gobiernos intento huir, ¿no? Y me acojona a plazos tan largos, ¿no? ¿Por qué? Por el nivel de deuda que tienen, ¿no? Y no solo las deudas que hoy por hoy tienen, sino cosas que no tenemos contabilizadas como como pueden ser las pensiones, ¿no? Al final aquí tenemos una verdadera burbuja que en algún momento explotará y cuando explote no quiero tener nada de deuda pública, o sea, sinceramente, ¿qué es que os diga, ¿no? Y también pienso que las duraciones tampoco tienen que ser demasiado largas, es decir, que meterse a 20 años o tal me parece una barbaridad. Yo creo que en ese periodo de 3, 4 años puede estar bien y, ¿por qué no? Podemos tener 2 o 3 ETFs de renta fija y, ¿por qué no? No vamos a ir mal, ¿no? Incluso desde el punto de vista de mojarme un poquito más, pues sinceramente cogemos estos primeros 4 que incluso son, fijaros, BlackRock, cómo domina el mercado, ¿no? Y shares pertenece a BlackRock, cogería una carterita de estos y tendríamos un poquito de todo. Sí, tenemos algo de gobierno, tenemos algo de SG, tenemos el grande, que es el que mayor parte está, y tenemos algo de high yield. Haces un 25, 25, 25, 25 y sinceramente yo creo que no te iría tan mal sabiendo que nadie sabe exactamente lo que, digamos, va a pasar, ¿no? Y bueno, y nada más, solo indicaros una sorpresa, y es que ya en el canal de Telegram en el que participamos muchos, ya no somos 2.900, sino que hemos pasado de los 3.000 personas, ¿no? Realmente es un canal en el que hablamos mucho de depósitos subasteros, hablamos de temas de economía, hablamos, como no, de fondos monetarios de renta fija, hablamos un poquito de todo lo que hablo en este canal, y bueno, como siempre, hay gente con mucho nivel, por no decirte que yo creo que tienen más nivel que yo parezco un pringado con determinadas personas cómo hablan y de lo que pueden saber en el canal. Pero bueno, nada más, no me rollo más y nos vemos en el siguiente vídeo.